Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os voy a hablar de mi experiencia con Alas de Sangre y Wallapop. Y yo, ¿para qué me meto en esto? No lo sé. ¿Y por qué lo cuento? Menos aún. Lo cuento porque necesito contárselo a alguien. Porque estoy que no sé quién soy, qué he hecho, si lo he hecho bien, si he hecho mal. Bueno, el caso es que hecho está. No voy a hacer la reseña de Alas de Sangre, para eso tenéis el grapa, os dejo en algún lado el enlace. Eso sí es verdad que no me ha gustado, o no tanto como yo creía. Así que lo he vendido por Wallapop. El problema es que mi libro era primera edición. Miré, porque dije yo al principio, es verdad que está caro, pero a ver, vamos a ponernos en la tierra, con los pies en la tierra, vamos a ver realmente qué es lo que está pidiendo la gente. Y la verdad es que todo el mundo lo vendía por 300, 200, el más barato que encontré, 100 pavos. Y dije yo, esto no lo venden ni de coña, porque a ver, seamos sinceros, eso no lo compra nadie. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Nadie lo va a comprar. Aún así, mi churre me dijo, no seas tonta, déjalo a 35 y si no, siempre lo puedes bajar. Y dije yo, pues así lo hago. 10 minutos después tenía 120 mensajes de personas que querían el libro y que me decían que lo tenían súper barato. Y yo pensando, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que empezaron a subirme el precio por a ver quién se lo quedaba en Wallapop. Porque ya la gente sabía, intuían que había recibido un mogollón de mensajes. No os hacéis la idea de la cantidad de mensajes que me venían diciéndome que eran los mayores fans de la saga y que querían el primer número, la primera edición. Todo el mundo me decía lo mismo, por favor, véndemelo a mí, no sé qué. Luego vi que sí es verdad que algunos yo había visto sospechosos, pero no todos eran sospechosos y todos me decían lo mismo. Lo vendí en media hora, ¿vale? Vale. Ya me empezaban a decir que como veían que yo tardaba en contestar y veían que no sabía qué hacer, empezaron a subirme el precio. Ellos. Y uno, muy, muy majo, por cierto, me cayó muy bien. A ver, la mayoría eran majos. Me dijo que me daba 40. No os estoy engañando, de verdad, 40. Y yo dije, joder, pues sí que lo quieres. Hubo un par. Lo que pasa es que, uno me era más difícil, el otro me lo ponía más fácil. Me fui al que me lo ponía más fácil. Bueno, es que la verdad es que ahora que lo pienso, este vídeo va a demostrar lo muy gilipollas que soy. Pero bueno, no importa. Yo es que lo flipo. Entonces, como lo estoy flipando, no pienso en nada más. Vale, muy majo, por cierto, y lo puse en reserva. Vale. Y ahora es cuando vienen mis otra media hora de mensajes con francotiradores, llamándolo así, subiéndome el precio para conseguir. Diciendo, oye, que está en reserva. Y me dicen, pues te doy más. Y yo, venga, vamos, amiga. Yo no me lo quería, te lo juro. Y entonces, a ver, es que todo fue muy rápido. Y uno que me lo puso la cosa más sencilla del mundo, o sea, es que no tenía que hacer nada, y me daba 50 euros. Lo he vendido por 50 euros. A mí me parece una locura. De hecho, se lo dije, era una muchacha, se lo dije, que me parecía muy loco, pero ella decía que lo quería, que por favor. No he terminado aquí, no hemos terminado aquí. Por cierto, la dijo que, joder, ¿cuánto te gusta el libro para gastarte 50 pavos en la primera edición? Y me dice, no, si yo no me lo he leído, me lo voy a leer ahora. Diciendo, anda, como no te guste. Claro, yo pensando que como si fuera un libro normal. Claro, no era normal si me han pagado 50 euros por él. Que por cierto, gracias, porque gracias a ese dinero ya puedo comprarme Gomergast, que le tengo muchas ganas. Así que sí, he vendido Alas de Sangre para comprarme Gomergast. Gracias. Eso. Que de hecho ya cuando lo puse a la venta no sabía ni quién era ni nada. No sabéis la cantidad de personas que me pidieron el libro, pero no lo sabéis. O sea, fue una locura que es que no pensé. Bueno, pues eso. A las horas me viene uno de estos muchachos al que le dije que no. Y me dice, míralo porque
he rastreado a la muchacha a la que se las has vendido. Yo no sé ni hacer eso, os lo juro. Soy muy petarda, lo sé, yo no sé. Y que ya lo tiene en venta, tu libro. Y yo, como que, no, hombre, primero se tendrá que leer. Inocente de mí. O sea, era mi libro, era esa chica y ya lo tenía en venta. Lo tenía a 0 euros, pero ponía que el precio de subasta del último libro que se vendió era de 300 euros. Así que por ahí tiene que venderlo. Y yo aquí en mi locura, ¿sabes? Yo estuve hablando con mi amiga, hablando con el churri, porque yo no, ¿qué entendía? Yo no entendía esto. O sea, me pagó 50 euros para revenderlo, por 300 euros se va a comer el libro. Que se lo va a digo yo que se lo va a ¿Vosotros o conocéis a alguien que se lo haya comprado por 300 pavos? Yo es que no tengo 300 pavos y tengo no sé, la gente tiene hipoteca, la gente tiene que comer, la gente tiene cosas en la vida. 300 pavos por un libro, por primera edición. ¡Qué chorrada! ¿Qué pasa en el mundo? Es que no lo entiendo. Y yo me arrepiento de haberlo vendido. Pero claro, si es que a lo mejor se lo vendo a los otros 1500 personas que me habían dicho que son los mayores fans y lo revenden. Porque visto lo visto, la cosa se cuece así. O sea, seguro que habría que no, pero diferencien. Es que yo no lo diferencio, yo que no tengo ni idea. Bueno, así que mi libro ahora mismo vale 300 euros en una chavalina que lo tiene en la venta. ¿Qué le pasa al mundo? Yo no lo entiendo. Yo hace muchos años que me descolgué del mundo, paso de él totalmente, ¿sabes? Yo paso mucho y no lo entiendo. Pero claro, esto con mapas... Estoy descolocada. Y claro, mientras que yo hacía esto me daban ataques de risa porque es que no me lo podía creer. Y si queréis comprarla, dejaros de primeras ediciones, que es solo una palabra. De hecho, en Wallapop, uno de los que me escribieron las pintaba, hacía los cantos pintados por él. Y exactamente igual. Es que no necesita... ya está, es que no. Por 35 euros en Wallapop. No es primera edición, pero ¿a quién le importa? Tiene los cantos pintados, que es lo importante. Píntate los cantos. Si tú no te atreves, o no tienes tiempo, que también, 35 euros. Ya que nos vamos a poner mejor ahí. Y como la cosa está tan mala con estas primeras ediciones, de verdad, pasar completamente. Si lo queréis, pillárselo a un artesano, que además, pues eso, que lo pinta él. Yo no quería, mi intención no era, pero una se volvió loca en Wallapop y lo vendió por 50 euros, sí. Y ahora mi libro vale 300, sí. Decidme abajo si vosotros también no entendéis la vida, no entendéis cómo funciona esto, que no sé si he hecho bien, no he hecho mal, porque aún no lo estoy asumiendo, aunque cuando veáis esto ya habrán pasado meses, porque lo voy a subir cuando tenga un hueco. Ya, desde aquí os lo digo. Pero ahora mismo estoy muy descolocada, que no sé qué sentir. Estoy contenta porque puedo comprarme Gomergast, pero a la vez me hubiera gustado habérselo vendido a alguien que realmente quería el libro, pero a la vez había 1500 personas que me habían escrito diciendo que eran super fans, que era el libro más mejor del mundo. No sé si he hecho bien, si he hecho mal, que a lo mejor lo podía haber quemado y haberme calentado las manos. No lo sé. Esta es lo que me ha pasado. ¿Que os parece una gilipollez? Pues también me sirve esa opinión. A mí me sirve todo. Así que nada, ya está, ya os dejo en paz. Y muchas gracias por no darle a dislike. Por favor, quéresme un poquito y darle a like. Nada, muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!